Bien, buenos días a todos ustedes. Hoy vamos a iniciar una sesión importante eh, que en forma ideal es útil que desde kinder se enseñe a los niños y que se refuerce en los años de educación básica, como es el saber pensar. Hace muchos años se hizo una investigación mundial del porciento de la gente que sabe pensar versus el porcentaje de las personas que no saben pensar. Y se encontró que nada más una décima parte de la población mundial sabe utilizar bien el cerebro. Y el 90% no sabe utilizarla, no sabe pensar. Entonces vamos a instruir o exponer algunos conceptos de cómo podemos practicar mindfulness para entender el cerebro y desde la infancia pues hacer a nuestros hijos personas inteligentes, útiles para la sociedad, para sí mismos, para los demás, y prevenir enfermedades mentales como depresión, ansiedad y otros trastornos, adicciones, psicosis, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera diapositiva. El cerebro, como ustedes lo ven ahí, tiene varias partes: el área frontal, parietal, occipital, temporal. Ahí están ilustradas. Es la parte externa del cerebro, los áreas frontales, los parietales, los occipitales. Y dentro del cerebro hay un sistema límbico que está a su derecha. Ahí vemos el giro cingulado, que es un segundo cerebro en cuanto a emociones. Nos da capacidad de compromiso, apego, empatía, creatividad. En la amígdala, que nos filtra emociones hacia el área frontal, pero también cuando se entra en disfunción puede representar un peligro, como vamos a ir viendo. Y hay que revisar el concepto de mindfulness, que en términos generales es la capacidad para vivir y disfrutar el momento presente. Entonces, al momento de disfrutar el hoy, podemos diseñar con optimismo el mañana. Las neuronas espejo ayudan mucho. Por ejemplo, cuando una persona adulta está enseñando a los niños, a las niñas, a hacer meditación, a practicar mindfulness, las neuronas espejo que están en algunas áreas frontales, parietales, temporales, copian la información de la maestra, del papá, de la mamá que está realizando meditación o algún ejercicio de yoga para que el cerebro se esté renovando constantemente. Hace muchos años, Jack Pansep pues, fue un neurocientífico holandés muy innovador. Él descubrió los 7 sistemas motivacionales básicos de la persona. Él desafortunadamente ya murió, pero revolucionó la neurociencia con sus aportaciones. Hicimos una pequeña adaptación de estas motivaciones para ilustrar cómo se mueven a través de la vida. Pansep decía que en la niñez todos tenemos motivaciones o emociones básicas tales como el juego, la búsqueda de lo nuevo, el autocuidado, el disfrutar las actividades, mientras que en la niñez casi está ausente o no existe el miedo, la angustia, el enojo. El niño o la niña lo que quiere es disfrutar del momento presente. Luego, con el correr de los años viene la juventud y se nos olvida que la vida es un juego, se nos olvida que tenemos un niño, una niña interior. La capacidad de búsqueda se va, el autocuidado se olvida de pronto, el disfrutar de las cosas también. Y nos agobia el miedo, la angustia, el enojo. Y en la adultez es cuando hay que retomar el niño y la niña interior. O sea, ver la vida como un juego, hacer las cosas bien, pero con la alegría de cuando éramos pequeños, con la sensación de búsqueda, de innovación, cuidado personal, disfrutar las cosas y apagando emociones básicas de miedo, angustia y enojo. Entonces el mindfulness es una herramienta muy práctica para mantener durante toda la vida la sensación de juego, búsqueda, autocuidado y disfrute. Entonces, vemos estas etapas, mantener las emociones de la niña y del interior durante toda la vida. Infancia, juventud, adultez, siempre en nuestro estado de flow, de flujo, viviendo el momento presente, siendo creativos en máxima expresión. Recuperando siempre la idea de que todos tenemos un niño, una niña interior. Y el mindfulness es un instrumento importante para enseñar a nuestros niños a vivir el momento presente.
y también ayudarles a descubrir cuáles son las estructuras cerebrales que tenemos. Vemos niñas y niños haciendo ejercicios de meditación a través del juego. Las posturas, los movimientos, las actividades son un poco diferentes a los de los adultos, como podemos ver. Y hay que hacer notar que los beneficios de la meditación en infantes son muchos. Reduce el estrés, aumenta la energía, aumenta la neurotransmisión cerebral, la producción de hormonas, incrementa la concentración, la memoria, promueve el optimismo de las personas, previene depresión en niños y niñas, fomenta la compasión, recordando que la compasión es practicar la empatía añadiendo una acción para beneficio del prójimo. Esto nos aumenta la inmunidad, nos hace más felices, fomenta la sabiduría y la calma ante la adversidad. Ahí se ven algunas regiones cerebrales beneficiadas por el mindfulness, la meditación. Vemos a la izquierda algunas regiones frontales que ayudan al control de la atención, de la concentración, de la memoria, eh, regulaciones emocionales, autoconciencia, más concentración. La amígdala regula las emociones, el cíngulo regula la creatividad, el cíngulo posterior nos regula la autoconciencia de nosotros mismos, la ínsula, que es un área en donde se regula la saciedad de los alimentos, el control de las adicciones, la imagen corporal, la empatía. También se regula o produce neuroplasticidad, se refuerza a través de la meditación. Previene adicciones la meditación. Entonces, un niño o una niña que practica la meditación desde pequeño hace que su cerebro esté más fuerte cada día. También ahí podemos ver cómo es un cerebro normal, es una técnica del SPECT. A la izquierda se ve un cerebro homogéneo en su superficie. Arriba podemos ver lo frontal, en medio lo temporal, parietal hacia abajo y occipital. Mientras que un cerebro con adicciones al internet, a las sustancias, al tabaco, a la droga, lo que sea, vemos un cerebro lleno de cráteres. Le llaman cerebro como queso gruyere. Y las áreas que parecen cráteres son áreas que no están funcionando en área frontal, temporal, parietal y occipital. Entonces, la meditación es una forma muy saludable, es una medicación gratuita para prevenir adicciones y otro tipo de enfermedades físicas y emocionales. Para los niños, el uso del juego, de los puppets, es muy útil. Frecuentemente utilizamos este tipo de puppets para educar que el cerebro tiene, no es un solo cerebro, sino son varios cerebros. O sea, el área frontal, que es la que debe estar rigiendo en todo momento las acciones, las emociones, el cíngulo y la amígdala. Aquí están los tres cerebros que deben estar funcionando bien. Área frontal, concentración, memoria, alegría, control de impulsos. El cíngulo, creatividad, motivación, compromiso. Y la amígdala, filtrar todas las emociones o el estrés hacia el área frontal. Entonces, alejarnos del peligro. Y ahí vemos en la gráfica las mismas tres cabezas, pero cuando están en disfunción de ellas. Vemos en el monito de la derecha, hay una carita triste, angustiada, que es la amígdala cuando se descompone. Aquí la amígdala está funcionando bien, aquí les muestro. Y en el dibujo, la carita de la derecha, el monito verde, está angustiada. En medio está una carita con obsesiones, con descontrol. Y a la izquierda está el área frontal así medio apagado. El área frontal siempre tiene que estar despierto. ¿Y por qué está ahí el mago? Porque el mago es como la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia nos permite decidir si yo quiero usar el área frontal todo el tiempo, la concentración, la memoria, la alegría, la creatividad en el cíngulo y la amígdala, cómo sortear los problemas. Ahí vemos las áreas del cerebro, las áreas frontales, amígdalas, cíngulos desde otro ángulo. Y vemos el Aracuán. El Aracuán es un personaje de Walt Disney que nos recuerda las obsesiones del cíngulo. O sea, estar piense y piense haciendo pensamientos
circulares sin una meta, procrastinación le llamamos, o haciendo cosas sin sentido como compulsiones. Es el símbolo. La amígdala, ahorita vamos a volver a hablar de ella. Y un ejercicio esencial del mindfulness en los niños es dialogar positivamente con nuestro cerebro. Entonces, nadie nos enseña a dialogar con nuestro cerebro. El cerebro es el mejor amigo del hombre, del ser humano. No es el perro como mucha gente dice. Entonces, está comprobado que si le hablamos al cerebro, el cerebro produce neuroplasticidad. El cerebro se está moldeando todo el tiempo. Entonces, este es un cerebro que su forma se está moldeando, se está acomodando todo el tiempo para prevenir estrés y promover mayor calidad de vida. Entonces, hablar positivamente al cerebro, sobre todo a las áreas frontales, hace que tengamos más creatividad, motivación, visualización a futuro. Cuando una persona aprende a meditar desde niño, dialogando con nuestro cerebro, que es una forma inicial de meditación, se apagan los módulos primitivos. Ahí vemos como las amígdalas cerebrales, a los lados hay una gráfica, una resonancia cerebral. Vemos en la gráfica cómo disminuye el volumen de tamaño de la amígdala. No está el miedo, la ansiedad, la angustia. Entonces, si el niño o la niña aprende a hacer ejercicios de meditación a través de la respiración, que es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, la amígdala apaga su ansiedad, su miedo, su enojo. Y por otro lado, si estamos hablando positivamente del cerebro, por ejemplo, un niño que va a presentar un examen mañana y está pensando un día antes, voy a sacar 10, voy a sacar 10, voy a sacar 10, pues es muy probable que aumente la concentración y la memoria al momento del examen, porque el área frontal que vemos ahí, medial frontal, aumenta su intensidad, su neuroplasticidad, y ahí está la concentración, la motivación, la memoria, la energía. Y esa persona, si está hablándole positivamente el cerebro, va a estar activando el striatum, que es una parte de placer, de bienestar en el cerebro, para que todo el tiempo esté con buen sentido del humor, sobre todo si en su entorno familiar, social, le están contando chistes, le están platicando historias agradables. Entonces, el autodiálogo positivo ayuda mucho como un ejercicio de meditación al área frontal. Esta gráfica es para recordar que el cerebro es plástico, o sea, no es una masa firme, sólida, sino todo el tiempo se está remodelando, como les dije anteriormente, así como ese objeto que vemos ahí de hule. Y precisamente la meditación produce neuroplasticidad en los niños, las niñas y en las personas adultas. Ahí vemos cómo hay las vías en blanco, son vías que se están reconectando continuamente. Entonces hay una dinámica continua permanente del cerebro a través de la vida. La neuroplasticidad produce mayor comunicación de neuronas, reproduce neuronas, neurogénesis. Cada día el cerebro produce 700 neuronas nuevas. Hay que estar fuertes, regándolas con meditación, ejercicio, dieta sana, evitando sustancias tóxicas, alcohol, drogas. Entonces la metáfora ahí es, las flores que se ven en el cerebro son neuronas, es el equivalente a las neuronas, que se reproducen a través de la meditación. La metáfora es, vemos cómo las plantitas crecen cuando sembramos semillitas, las regamos. Entonces, sí, el cerebro crece al efectuar meditación, porque si uno le explica a un niño o una niña qué es la meditación y no entienden, pues si uno le pone un GIF como el que estamos viendo, o una caricatura, o le mostramos una plantita que va creciendo, decimos, pues así como crece la plantita, así como salen nuevas plantas, así hay nuevas neuronas al momento que practicas la meditación. Entonces, el cerebro debe estar cambiando de emociones negativas a positivas todo el tiempo. Y la meditación, el mindfulness, ayuda mucho a cambiar emociones negativas en rojo a positivas, con varios colores que vemos ahí. Les decía que la conciencia, el gurú del cerebro, estamos viendo ahí un mago, este, otro mago. Entonces la conciencia hace que los pensamientos estén en el área frontal todo el tiempo acá, donde está la planeación, la organización, la motivación, la creatividad, la concentración, la memorización, controlando emociones primitivas, permaneciendo en la realidad. Entonces, el mindfulness
ayuda mucho en este tipo de funcionamiento y como dijimos al principio, previene mucho déficit de la atención, tomando en cuenta que el déficit de la atención es una disminución de las áreas frontales del cerebro en cuanto a su función. Entonces, la meditación ayuda a incrementar la concentración, la memoria, la optimización, gracias al uso de la conciencia y del autodiálogo positivo y demás instrumentos de meditación. El Araquán, repitiendo, es el cíngulo. Entonces, el Araquán es como un perico que no, no se cansa de estarnos repitiendo pensamientos todo el día, sin ton ni son. Está un perico. Al niño, si se le explica que el cíngulo descompuesto es como un perico, entonces el niño va a entender que si tiene pensamientos de culpa exagerada, de perfeccionismo exagerado, si trae una canción en la cabeza todo el día, incluyendo la noche, entonces que el cíngulo está muy hiperactivo, se convirtió en un perico. Entonces, hablándole al perico, ya apagándolo, el cíngulo lo entiende. Entonces, es el efecto Beto sobre el cíngulo. Entonces, si uno dice al cíngulo, oye, ya, ponte a descansar, las neuronas se apagan en el cíngulo. Así es como los niños pueden entender mejor el mindfulness del efecto Beto, hablando del cíngulo. Y se ve en la foto de central, en la diapositiva, el cerebro, la circunvolución verde es el cíngulo. Funciones del cíngulo, como le decía, ahí reside la creatividad, la motivación, el apego, el compromiso, la generación de escenarios. Repitiendo, cuando el cíngulo se altera, se empieza a trabajar de más, hay obsesiones, conductas repetitivas, conducta oposicional. Los niños se vuelven muy tercas, hipocondriasis, procrastinación. Uno se queda pensando qué va a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y no hace nada. Y pasando a las amígdalas cerebrales son el equivalente sería el coyote de la caricatura del coyote y el correcaminos. Entonces, como dijimos anteriormente, sirven para huir del peligro, sirven para filtrar información hacia el área frontal. Son dos amígdalas a los lados del cerebro, diferentes a las amígdalas faringes. Entonces, las amígdalas filtran la información en el área frontal de calma. Pero si se controla la amígdala, las podemos ilustrar con el famoso personaje El Grito de Edvard Munch, el pintor noruego famoso, o a través de imágenes como el coyote, que nos tuvo la amabilidad de visitarnos. Entonces, esto hace que la niña entienda que hay estructuras cerebrales positivas y negativas en el día con día. Entonces, que apagar las estructuras negativas para optimizar las positivas. Y las estructuras positivas pues, están representadas por el área frontal, el famoso corcaminos BIP. Entonces, los ejercicios de mindfulness refuerzan la capacidad del correcaminos del área frontal, capacidad de concentración, memoria, alegría, planes a futuro, control de impulsos. A veces las amígdalas cerebrales son como fantasmitas, ¿verdad? Ahí vemos un cerebro girando con dos estructuras en rojo, que son las amígdalas, para que sepamos dónde están en este modelo tridimensional. Y entonces actúan como fantasmas porque las amígdalas crean una realidad virtual de miedo, de desesperación, de angustia, de enojo. Y no hay nada de miedo, de angustia, son como realidades virtuales. Eh, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ella ha sufrido depresiones recurrentes a lo largo de su vida. Y cuando filmaron Harry Potter, ella creó los Dementors en recuerdo entonces recuerdo de las emociones negativas que ella tenía. Eran como monstruos ahí sobre los castillos. Entonces, eso lo puso ella para hacernos recordar que el miedo, la angustia, la ansiedad, el deseo de morir son hologramas negativos, como avatars que el cerebro produce, que son totalmente reales. Y ayudan mucho a los niños a comprender cómo funciona el cerebro y cómo estos avatars se pueden apagar a través de la meditación del mindfulness. Entonces, si viene un holograma de miedo, de angustia, de desesperación, pues decirle, pues es un fantasmita que no existe más que en tu cabeza.
Ahí está otra toma de las amígdalas cerebrales para hacerle notar al niño que tenga una representación mental de lo que estamos hablando. Entonces hay que apagarlas con el efecto Beto. Si las múltiples neuronas están, es una neurona y esta es otra, y están hablándose constantemente, ten miedo, ten angustia, enoja, ten ansiedad, ten temor, y uno le dice a la amígdala, oye, ya cállate, amígdala, las neuronas hacen esto, se apagan. Eso está comprobado científicamente. Es el efecto Beto del cerebro. Y la meditación apaga las neuronas del área de la amígdala. Ya vimos la gráfica en donde baja el volumen de las amígdalas para que la energía se vaya al área frontal, a la calma, a la alegría, a la esperanza. Las funciones de las amígdalas, reiterando, filtran emociones hacia el área frontal, detectan riesgos y huyen del peligro, como recordando el correcaminos que les decíamos. Entonces, en este caso, el coyote es la amígdala. Habíamos disfunciones de la amígdala. Cuando la amígdala se altera, se convierte en el demonio de Tasmania la amígdala. Produce miedo, ansiedad, ataques de pánico, síntomas físicos de alerta, enojo, trauma. Y ahí vemos otras caricaturas donde hay un personaje central ahí todo alterado. Hay una ardilla ahí totalmente alterada fuera de sí, o una chispita con mucho miedo abajo a la derecha. Entonces, haciendo esas representaciones metafóricas de personajes del cine, la televisión, de los puppets, los niños y las niñas entienden más fácil la introducción a la meditación. Decirles que el mindfulness apaga estas estructuras cerebrales para activarnos en el área frontal. Esta es otra gráfica en donde tenemos ahí dos ratoncitos dormidos, uno sobre el cíngulo y el otro al lado de la amígdala. Recordando que la meditación apaga el cíngulo, apaga la amígdala, apaga las obsesiones, las compulsiones del cíngulo y apaga los miedos, angustias, tristezas de la amígdala para activar el foquito del área frontal. Ahí está la calma, la tranquilidad, el optimismo, la motivación. Que los niños, las niñas sean dueños de su propio destino y que hagan viva la frase de Epicteto, filósofo griego: no son los problemas externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. Estas dos neuronas que están ahí girando y girando y girando nos recuerdan el efecto Beto. O sea, en las neuronas, cuando lo ejercitamos, oye, ya neurona, ya, cálmate. Entonces las neuronas apagan la conexión entre ellas. Entonces, la conexión hay que apagarla en los amígdalas cuando estén disfuncionales, en el cíngulo cuando esté alterado. Ahí se apaga para hacer un autodiálogo positivo en las áreas frontales, para que se enciendan. Recordando, el autodiálogo positivo promueve neuroplasticidad frontal, hay mayor función frontal, repitiendo un mantra, una oración, escuchando una música repetitivamente, y refuerza mucho el área ventral, el striatum, donde está el placer, el bienestar, el disfrutar de la vida. Ahí vemos en esa gráfica cómo estas dos áreas crecen en neuroplasticidad. En el recuadro de la derecha se ven dos neuronas, cómo se reconectan a través de la meditación, y cómo se reproducen a través de la meditación. Ahora bien, hay muchas técnicas para poner en práctica la meditación infantil. Vamos a mencionar alguna de ellas. Ejercicios para sentir la respiración. En una posición cómoda, los niños sentados, las niñas sentadas o acostadas, acostados. Pedimos que inhalen lentamente, inhalen por la nariz y exhalen el aire por la boca. Esto da mucha tranquilidad inmediata a los niños, a las niñas. Es un ejercicio muy, muy sencillo. Otro ejercicio es de gratitud, hacer un diario de agradecimiento cada día por lo que comimos, por lo que aprendimos, por lo que conocimos cada día. Hacer pensamientos de gratitud hacia la familia, el colegio, los juegos, los vecinos, los familiares, o hacer dibujos representando por qué estamos agradecidos. Eso es una forma de mindfulness para reforzar las áreas frontales y apagar la amígdala y el cíngulo. Caminar sintiendo las plantas de los pies, pedirle al niño o a la niña que pueda caminar sobre ese césped y sentir solamente las plantas de los pies. Ese es un buen ejercicio de meditación, de relajamiento, donde la persona está caminando, está haciendo un hobby muy satisfactorio como ejercicio y aparte se está reconfigurando su cerebro
positivamente. Dibujar o pintar a través del dibujo, de la pintura. Las niñas, los niños producen neuroplasticidad cerebral. Un pintor, Joan Miró, padecía de depresiones desde que era pequeño y en la adolescencia. Entonces, él dice que cuando empezó a pintar, es uno de los grandes maestros del surrealismo español. Decía Miró que cuando empezó a pintar, sus depresiones desaparecieron. El mindfulness, la meditación, ha ido a recuperar neuronas en el área frontal. La oración, repitiendo una frase, haciendo meditación, relajamiento, también es otra forma de ayudar a meditar a los niños, a las niñas, de una manera muy, muy eficiente, muy práctica. Comer con mindfulness, aprender que los niños y las niñas disfruten cada bocado con buen tiempo, sin prisas, sin distracciones de estar viendo la televisión o el celular. Entonces, comer con mindfulness implica saborear bien el alimento, olerlo, visualizar de dónde lo trajeron, de dónde lo compraron, qué granja lo produjeron, o qué sembradío, el agua con la que lo regaron. Entonces, comer con mindfulness implica tener mínimo un espacio de 20 minutos para el desayuno, comida y cena y disfrutar plenamente de la comida. En otras palabras, evitar comer a la carrera. Escuchar música, cantar. La música es un medicamento del alma, dicen los poetas. Cantar también lo es. Pues la música, el canto son ejercicios antidepresivos que causan regulación en diferentes partes del cerebro, el área frontal, ya lo dijimos, el núcleo accumbens, el centro del bienestar, el tálamo también lo refuerza, estar escuchando música o estar cantando. Sí, también se refuerza. Y luego las historias, el contar historias positivas, el contar cuentos que vayan creando en forma automática o al azar, los papás con los niños con, por ejemplo, el papá, la mamá puede empezar a un cuento en la noche, ¿verdad? Y entonces le pide al niño y a la niña que continúe el cuento. Entonces ahí están alternando la historia. ¿Quién le empieza? ¿Quién continúa? Y luego el papá, la abuela continuar, la mamá, y luego el niño le concluye. Entonces, los cuentos positivos favorables activan mucho la fantasía cerebral, calman mucho el cerebro, favorecen la integración familiar. Técnicas de meditación, ahí estamos reiterando, eh, el niño puede estar sentado, la niña también, y en un área quieta, sin ruidos, empiezan a respirar profundamente, mantienen el aire dentro de sí unos instantes y luego ya lo sacan. Esto se puede hacer varias veces al día y cada vez durante 7 veces repetirlo cada momento, por ejemplo, en la mañana, mediodía, en la tarde. Hacer este ejercicio 7 veces, 7 veces, 7 veces. Y lentamente nos podemos reforzar este ejercicio con movimientos de las manos para mantener calma y eso apaga las amígdalas y ejercita el área frontal, donde está el cerebro maestro del cerebro. Otra metáfora es decirles, es como, el cerebro es como si tú tienes un vaso con agua clorada que necesitas ponerlo quieto el vaso para que el cloro se diluya y ya se haga transparente el agua. Entonces, si te sientes tranquilamente, visualiza que tu cerebro es como un vaso clorado, un vaso con cloro, que tiene que aquietarse tranquilamente durante el silencio, durante la meditación, durante la respiración que le sugerimos, para evitar agitar ese contenedor de agua. La técnica de inspirar, expirar, inhalar aire, exhalar aire, ayuda mucho a tranquilizar el cerebro, metafóricamente con esta técnica. Ahí vemos una diapositiva muy interesante que ya la hemos presentado en otras ocasiones, en donde vemos la neuroplasticidad cerebral, cómo el cerebro trabaja casi el 100%, a diferencia de la creencia falsa de que nada más utilizábamos un 10% del cerebro. Ahí vemos con técnicas de imagen cerebral cómo el cerebro está trabajando todo el día y toda la noche, todo el día y toda la noche. En rojo son las áreas que trabajan, en azul y verde son las áreas que descansan. Pero así está todo el día y toda la noche el cerebro. Y es otro modelo artístico para que veamos cómo el cerebro se está remodelando a cada instante con neuroplasticidad.
La neuroplasticidad, la neurogénesis siempre está ahí presente en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, hasta en la vejez, en la tercera edad o tercera juventud, está trabajando así como vemos el cerebro, moldeándose continuamente, moldeándose a través de neuroplasticidad y neurogénesis. Y el mindfulness activa esta capacidad cerebral que les acabo de mencionar. Ejercicios para controlar las amígdalas cerebrales. Desconectar, apagar o vetar y hablarles. A ver, amígdala, estoy haciendo esto, ya no me distraigas. Meditar. Realizar ejercicios de respiración profunda, como lo mencionamos. Escuchar música, cantar, tener sentido del humor. Practicar autodiálogo positivo con el área frontal. Entonces, ya apagamos acá las amígdalas, el cíngulo. Ahora hay que activar el área frontal. Por cada hora de actividad descansar 15 minutos, tomando en cuenta que el homeschool cansa mucho a los niños, a las niñas, a los papás, a las mamás que están ahí, a los maestros. De repente alguien dice, es que tengo 3 clases seguidas, 3 horas seguidas de clases. Pues eso es nomás, perdón por la expresión, pero fumigar el cerebro, o sea, se cansan, las neuronas se cansan. Debe haber por cada hora de clases 15 minutos de relax, no hacer nada en esos 15 minutos. Es que voy a ponerle un mensajito, voy a chatear, que bajar la frecuencia, la intensidad del Internet, porque el Internet también es un veneno para el cerebro si se usa en exceso. Muchos autores lo llaman ahora la heroína digital, porque produce el mismo daño cerebral que la heroína. Entonces hay que evitar la adicción al Internet o al celular. Descansos y con dosificaciones de tiempo. Jugar con las mascotas, con el perrito, el gatito, la ardilla, cualquier animalito, el caballo, si tienen caballo. Pero cualquier animalito puede ser una mascota, un pajarito, un camaleón. Obviamente no van a traerse de mascota una boa constrictor, ¿verdad? Porque es peligroso y puede causar asfixia a los niños. Pero las mascotas son muy útiles para aligerar el estrés. Tenemos un libro gratuito que se llama Petfulness. Ahí en nuestra página la pueden consultar. Y a través de las mascotas, cómo podemos meditar cada día. Ahí está diapositiva, nos recuerda la neuroplasticidad de la cual ya hablamos. Y así como las hojitas de las plantas surgen una y otra vez, también el cerebro reproduce neuronas una y otra vez a través de la meditación. Vemos un cerebro agradecido y un cerebro rencoroso. Entonces, a los niños hay que instalarles la gratitud todo el tiempo, como dijimos, para que no tengan un cerebro agresivo como el de la derecha. Entonces, hay que practicar ejercicios de gratitud a través de escritura, tarjetas, donde promuevan el agradecimiento para evitar que tengan cerebros enojados. Vemos un cerebro adicto al Internet. Hay 2 cerebros, el de arriba y el de abajo. Y en el de abajo se pueden apreciar más claramente los círculos en rojo que están desconectados. O sea, las conexiones están en azul, las líneas en azul es la forma en la que debe estar conectado el cerebro. Pero cuando una persona es adicto al Internet, vemos ahí en el cerebro de abajo como los puntitos rojos que están hacia arriba en la parte frontal están desconectados. Bueno, se desconecta la capacidad para pensar, racionalizar, la lógica, la concentración, la memoria. Y eso es lo que hace la adicción al Internet o a alguna otra droga, el tabaco, el alcohol, las drogas. Entonces, eso es útil en este caso específico para ver el efecto tan dañino de alguien cuando se hace adicto a las redes sociales. La mamá es útil, mi papá, en este caso la mamá es buena maestra para que a través de las neuronas espejo enseñen a los niños a hacer meditación, ¿verdad? Las neuronas espejo juegan, como les digo, un papel importante. El uso del cuento, el dibujo, recordando, ayuda mucho que el niño y la niña de poca edad aprenda a meditar. Y llegamos a la conclusión de esta presentación, recordando que Opus Editorial tiene un programa gratuito que titulamos ¿Cómo está tu ánimo? Al inicio de la pandemia lo empezamos para beneficio de la comunidad con diplomados, conferencias gratuitas. Ahí están los teléfonos si alguien quiere apoyar la causa. Muchas gracias. Vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo manejar el enojo, la tristeza de los niños? Pues ya les dijimos, una metáfora que es muy útil es crear
hologramas. Es decir, mira, el holograma del enojo es como si tu cerebro hiciera caricaturas tristes como este monito o con el coyote. Entonces, son imaginaciones que tiene su cerebro, no existen más que en tu cerebro. Entonces, los hologramas, películas horribles, pues son imaginaciones que no existen. Que aparte te desgastan, te hacen que estés más triste, te bajan el sistema inmune. Entonces, pues hay que evitar eso a través del uso de la conciencia, que es un mago, todos llevamos dentro, que nos invita a que utilicemos el área frontal, correcaminos. Entonces, crear películas positivas. O sea, el cerebro produce películas. La neurociencia ha mostrado que las emociones son como películas. Entonces, el cerebro puede producir películas positivas o negativas. O sea, que el niño o la niña produzca películas positivas, y las películas positivas hacen que el área frontal, recordando el modelo inicial, de que realmente el cerebro son varios cerebros. Entonces, el área frontal es el cerebro que nos produce placer, bienestar, alegría, paz, gozo. Y hay que tener apagados a la amígdala y al cíngulo cuando, sobre todo cuando se enoja, tener la amígdala y el cíngulo, tenerlos apagaditos. Ahorita sus boquitas siendo bonitos para que el área frontal esté trabajando bien. Hay que recordar que la amígdala y el cíngulo disparan 9 estímulos negativos por 3 positivos del área frontal. Es débil el área frontal porque así está diseñado el cerebro de las cavernas. Entonces, es nuestra tarea instruir a los niños para que tengan más emociones positivas. ¿Cómo enseñar a los niños de 10 a 14 años a ser resilientes? De nuevo, instruirles que las amígdalas, los símbolos, las estructuras negativas producen hologramas, películas falsas, realidades virtuales que no existen. Lo único real es el área frontal. Estrategias para trabajar en alumnos en este inminente regreso a clases. Pues, entre todo, que el aula esté segura. Primero, limitar el número de alumnos por salón, buena ventilación, medidas de higiene. Es muy importante los descansos. Por cada hora de clase, el niño o la niña debe tener 15 minutos de descanso. A veces se puede, a veces no. Espero que sí se pueda. Tomar cursos a través del internet también es muy útil para este tipo de enseñanza. La ansiedad, ya les comentaba cómo es, se produce por la amígdala. Hablarle a la amígdala, oye amígdala, ya me cansé de estar ansioso. No es mi naturaleza estar ansioso, quiero estar calmado y hablarle al área frontal. ¿Qué deben hacer los padres para tener una comunicación asertiva? Pues preguntarles constantemente cómo te sientes ahora que la pandemia ya va de salida, qué metas tenemos, promover el ejercicio aeróbico, el juego, la convivencia familiar. De nuevo, cuidado con el internet, es muy dañino para el cerebro en forma excesiva. ¿Cómo enseñar mindfulness a niños de 3 años? Pues haciendo ejercicios corporales despacito, eh, instruirlos a dormir siestas no muy prolongadas. Decía el Dalai Lama que el, el sueño al dormir es la mejor meditación. Entonces, a niños muy pequeños, pues la mejor forma de meditar es hacer que duerman bien, la siesta, el sueño en la noche. ¿Es posible tener en los niños el autodiálogo negativo? Sí. Si explicamos estos modelos con metáforas, con dibujitos, con monitos, como dijimos, con caricaturas, sí, sí se puede hacer. El chiste es que conozcamos los módulos cerebrales. El problema es que aquí y en ninguna parte del mundo nadie nos explica en kinder ni en primaria, en secundaria. Oye, el amigo la traes ahí me altera. Sino que si el niño se enoja o hace algo, lo castigan. Váyase a la esquina, salgas al patio. Ahí te voy a dar un recado para tu mamá y porque el otro te voy a suspender. Ah, lo suspendieron 3 días porque gritó, porque se rió. Oye, pues instruirlo mejor a cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Un padre de familia me decía ayer que le llegó un recado. El plantel escolar está muy molesto porque tu niño de 4 años está molestando a los demás. Les dice que les cae muy bien, que qué bonitas están las niñas y los toca los brazos.
y ya lo querían correr al pobre niño. Oye, pues vas a traumar al niño, mejor explícale, tener una clase y ponle ahí una psicóloga sombra, así como hay maestros hombres, pues para que el niño o la niña sepa, aprenda a pensar adecuadamente con el cerebro. Pero pues aquí siguen los castigos como hace 80 años, ¿verdad? Hace 80 años, bueno, ni tan lejos, volaban los borradores y los gises, porque los maestros aventaban el borrador y los gises a los niños que se portaban mal. Recuerdo en mi época primaria que ya de eso ya llovió un poco, cómo pues, volaban los borradores por el salón. Entonces, el maestro o la maestra, los papás deben de tener cautela con esto y aprender cómo funciona el cerebro para compartirlo. ¿A partir de qué edad puede un niño comenzar a practicar el mindfulness? Pues a partir de que el niño tenga conciencia de que existe su cuerpito, que existen los valores entre 5 y 7 años, más o menos se puede enseñar ya más formalmente el mindfulness, pero como les decía anteriormente, en niños más pequeños, pues a través del juego, a través del dormir adecuadamente, el dibujo, del cuento, se puede educar en mindfulness. Niños o jovencitos, adolescentes que tienen más madurez de criterio y de inteligencia, pues a lo mejor son niños con un IQ, un coeficiente intelectual muy alto. Y si no los descubren a tiempo, pues se vuelven niños inadaptados porque luego los empiezan a bullear los demás. Ay, qué sangrón, el consentido de la maestra, ay, el nerd, ay, el esto y lo otro. Entonces, pues hay que descubrir que el niño tiene una inteligencia superior y cultivarla adecuadamente. O sea, buscar planteles que se dediquen a fortalecer niños con talento, ¿no? ¿Cómo motivar a los niños a estudiar cuando nada parece interesarles? Hacer ejercicios de visualización. A ver, ¿tú qué quieres ser, hijita, hijito? Pues que yo quiero ser doctora, yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser maestra. Bueno, a ver, el role playing, a ver, vamos a jugar, que quieres que tú eres la maestra y yo soy tu alumno, a ver. Entonces en la casa se promueve la visualización a futuro para instalar motivación y ánimo para seguir con los estudios. El ejercicio aeróbico es buen vehículo, es un antidepresivo natural para seguir educando a los niños. La pregunta es si esto se puede aplicar a adultos mayores. Sí. En Europa le llaman la tercera juventud a los adultos mayores. Entonces, pues todas estas enseñanzas de la amígdala, el cíngulo, el área frontal, se pueden enseñar, sí, con dibujitos, con monitos, con incluso los puppets que aquí presentamos. Todos tenemos un correcaminos a cualquier edad. Pero digamos un niño, una niña interior a cualquier edad. Eh, 5 minutos de atención plena. Lo pueden hacer en clases 5 minutos de meditación, de relajamiento. Hay una caricatura muy recomendable que siempre comparto. Hay un señor, Martin Borson, y él en YouTube creó una caricatura, un monito. Martin Borson, en YouTube lo encuentra. Y nos enseña a meditar durante 1 minuto. Entonces está en inglés y en español. Entonces es muy útil esa enseñanza. Él nos enseña a meditar 1 minuto, pero lo podemos practicar un poquito más de tiempo. Como hay tiempo, vamos a ponerles aquí a Martin Borson, nuestro invitado especial el día de hoy, para que vean cómo a través de 1 minuto los niños pueden aprender a meditar o a cualquier edad podemos aprender a meditar. Since you're watching this video, I'll bet you want to meditate but don't have time. Maybe you've tried to meditate but had some trouble. Maybe you had a wonderful experience meditating over there but just can't find that same feeling.
over here? Well, my name is Marty Borison, and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to. Like when you're feeling stressed, or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping, or you're feeling anxious, or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment, we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends, so it's easier to grasp. If you're ready, we'll do the basic minute now. You might want to shut the door, or at least tell people you're not available for the next minute. You don't have to tie yourself in knots for this. Just sit with your legs planted firmly on the floor. Try to sit up straight, but don't be rigid. It's as if your head were being lifted up away from the weight of the world. Think of it as cosmic traction. Now put your hands in any position that's balanced, symmetrical, and still. Like this, or like this. During the minute, simply focus on your breathing, moment by moment. Of course, even in the space of a minute, you will be distracted. That's perfectly normal. Ready? Then close your eyes. Oh, one more thing. It's okay to smile. And go. As you open your eyes, notice how you feel right now. Maybe a little bit refreshed, a little bit more awake, a little bit more open-minded. Not bad for a minute. And the more you do it, the better it gets. But please don't ever do the basic minute for longer than a minute. Don't be macho about it. Because the point of the basic minute is to show you that you can make a meaningful change in your state of mind quickly. So if you do it for longer, you're cheating. With one-moment meditation, you can also learn how to do the portable minute, which is very useful when you're standing in line, on a train, or stuck in a boring meeting. You can also learn the bonus minute, the surprise minute, and the emergency minute. With one-moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation, because it takes no time at all.
Bien, pues ya vimos este pequeño video muy ilustrativo de lo que es la meditación en un minuto, cortesía de Martin Borson. Entonces, si lo vemos detenidamente este video y si lo ponemos a nuestros hijos o a los alumnos, eso puede ser un buen inicio de cómo practicar el mindfulness en la etapa de la infancia e irlo practicando poco a poco con más minutos cada vez para que el niño o la niña pueda aprender con mayor claridad, más concentración, más memoria y se optimice mejor la educación. ¿Existen medicamentos para apagar los módulos cerebrales? Sí. Entonces, obviamente, si son niños, pues hay que utilizar una cuarta parte o una tercera parte de la dosis de adultos. Hay medicamentos controlados y no controlados. Los medicamentos controlados deben ser con receta, supervisados por un médico. Los medicamentos no controlados deben también ser supervisados por un médico, una persona que sepa del tema. Hay un medicamento natural que se llama Serenom que nosotros manejamos, que está hecho a base de plantas naturales. Se puede dar una dosis a partir de los 10 años de edad, dosis pequeñas. Los medicamentos naturales, el Simplex, por ejemplo, pagan las amigas cerebrales muy bien. El omega 3 reactivan bien el área frontal. La rodiola también funciona como recurso natural para activar las neuronas del área frontal. Es una buena pregunta es si el COVID ha afectado o el COVID ha afectado a los niños y las niñas. Sí, se ha reportado que hay casos de post-COVID que producen depresión, producen ansiedad, brain fog le llaman, neblina mental, tanto en adultos como en niños. Entonces, y también cansancio por pandemia. Los síntomas asociados al trastorno post-COVID es somnolencia en el día, tristeza, depresión, llanto, problemas de concentración, de memoria, agresividad, irritabilidad, aislamiento social. Entonces, sí hay secuelas por el COVID. El COVID afecta directa o indirectamente al cerebro. El confinamiento, el encerramiento también lo afecta. Hay estructuras que se afectan como el hipocampo, que es el reservorio de aprendizaje, memoria, sueño. Las amígdalas que también se afectan, ya hablamos ampliamente de ellas. El área frontal se afecta la concentración, la memoria, el ánimo. El giro fusiforme, donde va la vía visual. Hay problemas de visión durante la pandemia o post-COVID. Entonces, hay una serie de estructuras cerebrales que se alteran el putamen. En el sistema límbico controla los movimientos y el aprendizaje también. Entonces, hay que prestar atención a través del pediatra, del neuropediatra, del psiquiatra, de estos cambios que suceden en los niños para atenderlos a tiempo. Entonces, pues aquí concluimos esta sesión de introducción al mindfulness en los niños a través de metáforas con el uso de los puppets, que créanme, los son muy ilustrativos. Eh, Sobre todo, yo podría sintetizar que todos llevamos un niño, una niña interior. Entonces, si podemos activar la conciencia siempre, el genio, la conciencia, el genio o el mago que todos llevamos dentro, pues vamos a activar mucho el cerebro anterior. Les decía, tomando en cuenta que el cerebro no es un solo cerebro, sino son varios cerebros. Entonces, el área frontal, tenemos siempre que activarla con concentración, memoria, tener apagados, trabajando bien el cíngulo y el amígdala y detectando si hay un mal funcionamiento en ellos para que el área frontal sea la que rija nuestro pensar, sentir y actuar. Muchas gracias, que tengan buena semana y que todo vaya bien.